verdaderamente alcanzar los propósitos de Dios y también alcanzar los propósitos que tenemos como familia, como persona. Fíjate si puedes apagar uno porque si no, no voy a poder predicar. Apagate el de este lado, hijo. Y vamos a hablar de la fe. Es importante que nosotros conozcamos la fe. Fíjense en que Dios nos ha dado el poder más importante para que la iglesia pueda resolver los problemas de la vida a través de la fe. Si bien todas las personas dicen tener fe, la mayoría de las personas que no conocen a Dios dicen tener fe en otras cosas que no es el propio Dios. Por ejemplo, muchas veces vos te preguntás y te encontrás con testimonios alrededor de la sociedad. Por ejemplo, hice una promesa. Fíjate si me lo podés bajar un poquito de acá, hijo, porque está muy fuerte la música. Gracias. Hice una promesa a la Virgen de Satanudos y la Virgencita me lo cumplió y me sané de cáncer. O hice una promesa al Santo de la Quebrada. Zamarrealo al que tenés al lado, decirle, una vez te vi yo allá, ¿eh? Tócalo, Señor. Al Santo de la Quebrada hice toda esa quebrada y el Santito me cumplió lo que yo le pedía. O lo peor aún, más fuerte todavía. Voy a ir caminando de la acera hasta San Juan, hasta la difuntita Correa. Yo conozco gente que se ha ido de General Alvear a San Juan caminando por una promesa a un muñeco que está tirado en la tierra. Y después pasan los años o los meses y dicen, la difuntita me dio la gran bendición, porque también hablan de bendición, y me hizo este milagro. Y la pregunta es, ¿por qué ocurren muchas veces esas cosas? No es que esos ídolos, porque hoy nosotros tenemos una revelación de parte de Dios de conocer cómo se mueve el mundo espiritual, sabiendo y entendiendo que el único Dios que existe es nuestro papá que está en el cielo. Y el único Dios que existe para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y el único Dios que hace hoy milagros, queridos hermanos, en la iglesia cristiana es el Espíritu Santo. Pero hay algo que Dios le dio a todos los seres humanos, que es la fe. Y es una fuerza interior. Estoy hablando de los humanos. Ya vamos a hablar de lo que es la fe cristiana bajo el poder del Espíritu Santo, que es otra cosa. Es una fuerza de convicción de lo que desea la persona o lo que está pidiendo a algo exterior para que se le cumpla. Esa fuerza interior a veces puede resultar que hayan milagros, entre comillas, pero no vienen de Dios. Tengo fe que me voy a comprar una casa. Y no son cristianos y pasaron 6 meses y se compró la casa. ¿Por qué? Porque la fe Dios la ha puesto en todos los seres humanos. Cristianos y no cristianos. Ahora bien, cuando nosotros conocemos la fe que viene de parte de Dios, es allí cuando esa persona o ese cristiano se conecta con el poder de la fe que proviene de Dios. Y ahí cambia, ahí está la certeza, la convicción que el milagro, la sanidad, lo que yo he soltado en fe, viene de parte de Dios. Por algo muchas veces personas van a brujos, curanderos para que les solucione los problemas, pagando dinero, haciendo promesas a los ídolos falsos y se les cumple esas cosas. ¿Por qué? Porque las personas también sueltan fe, pero eso no es de Dios. Obran otros entes espirituales que no provienen de Dios. Ahora bien, aclarando esto, nosotros tenemos una ventaja grandísima, querido hermano. Y si vos aprendés a funcionar en tu vida, a través del don de fe. ¿Por qué dice un don? Cuando hablamos de don es una gracia, es un regalo
que Dios le ha hecho a la iglesia para que la iglesia funcione en la fe. No es algo que viene inerto del creer y el estar motivado. Es el don del Espíritu Santo, queridos hermanos, que viene en nosotros, y cuando nosotros aprendemos a utilizarla, se transforma en poder para alcanzar cosas que vienen del corazón de papá o en el corazón de nosotros. Fíjense que uno de los enemigos que hay de la fe es tu forma de pensar. Por eso Satanás lo que hace siempre, y va a trabajar, y él no descansa nunca para llenarte de pensamientos negativos. Porque por más que vos vengas a la iglesia y sos una persona pesimista, una persona que tiene pensamientos internos que producen voces que no voy a poder, que Dios no me escucha, llenándose de culpa, llenándose de muchas cosas que no provienen del corazón de Dios, eso ataca directamente a la fe en el cual nosotros dependemos del poder de Dios. Los problemas de la vida. A ver, pregúntale al que tenés al lado, decile, ¿has tenido problemas esta semana? A ver, levánteme la mano, a ver, o la semana pasada, a ver. ¿Se han encontrado? Allá hay una con alguna dificultad. Acá son todos bendecidos, aleluya. Fíjense, queridos hermanos, que los problemas de la vida siempre van a producir voces internas. Te doy ejemplo. Te peleaste con tu esposa o tu esposo. Sea el varón o sea la mujer. Cuando hay debilidad en la fe, la voz interior aparece y empieza a mentorear y empieza a convencerte de mentira. Porque la pelea, la situación, el conflicto matrimonial puede empezar a producir este tipo de voces internas. Ya no me quiere como antes. Cuando me conoció me trataba bien, y ahora que ya tenemos una familia, mi esposo no me comprende. Y empiezan a aparecer esas voces internas. Otro ejemplo, vos tenés un problema con uno de tus hijos. A lo mejor tu hijo está medio callado, tu hija está medio callada, y a lo mejor hay una situación que vos conocés superficialmente dentro de tu relación con tu hija, y ya a veces te empezamos a darle lugar a esas voces internas que nos hablan y dicen, seguro que se la anda echando, seguro que hoy esto que está haciendo, y te empezás a imaginar cosas que no sos. Por eso, queridos hermanos, vos no te vas, yo quiero que vos te empieces a analizar toda esta semana y todo lo que queda de este mes, algunos días. Pero hay personas que tienen un diálogo interior tan negativo que eso produce una vida nefasta en nosotros. Pensando cosas negativas, que a lo mejor te duele un poquito la panza y que no será la hernia, que no será esto, que no será aquello. Ya hay algo en tu trabajo que está sucediendo, que están echando gente. Ay, seguro que el próximo sigo yo. Los diálogos negativos. Se te bajó la venta en tu negocio un poquito. Uy, que voy a tener que cerrar. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder pagar la luz. No voy a poder pagar esto. ¿Y a dónde aparece eso? Los diálogos negativos. Vamos a ponerle la mano en la cabeza al que tenés al lado, ungísela con poder, decirle, échale un poquito de fe a tu cabeza. Gloria a Dios. Las voces internas paralizan la fe, la anestesian, queda muerta. Y Dios lo dice bien claro, queridos hermanos, que Dios no le agrada a ese tipo de personas que son negativas. Hoy que no voy a llegar a fin de mes, que no voy a poder pagar esto. Zamarrialo, el que tenés al lado, decirle, no te metas en tantas deudas. Entonces, aleluya, tócalo, Señor. Fíjense, querido hermano, que no es solo
para los que no congregan, sino para los cristianos. Y te voy a dar un ejemplo claro. Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista, queridos hermanos, nació con propósito. Juan el Bautista fue mentoreado en el desierto directamente por el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el único hombre, queridos hermanos, al principio del ministerio de Cristo, que Dios le reveló directamente que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista llegó a ser el profeta más grande del Antiguo Testamento. No ha habido nadie como en el Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que Cristo era el Mesías y sin embargo, cuando lo metieron preso, se enfrentó a su primer problema, empezó a dudar. Y mandó a uno de sus discípulos diciéndole a Jesús si él era el Mesías y si no se había equivocado. ¿Qué nos refiere la Biblia? Que por más que tengamos revelación de Dios, que por más que tengamos fe, que por más que Cristo, queridos hermanos, nos mentoree permanentemente en nuestra vida, el enemigo va a sembrar pensamientos de duda, pensamientos de negativo para matar nuestra fe. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que hizo unos milagros, hizo sanidades y le dijo a los discípulos, esos que habían mandado, andá y decirle a Juan que no sea tan cabezón y que sepa las cosas que yo estoy haciendo. Y fueron los discípulos, con efecto, queridos hermanos, a Juan el Bautista cuando estaba encerrado, cuando estaba en su problema, cuando estaba en su crisis, y volvió a ser convencido por el poder de Dios. Por eso tu lucha no es contra las cosas naturales, es con tu cabeza. Yo no te estoy hablando de motivación, yo no te estoy hablando de positivismo, te estoy hablando y enseñándote un principio de Dios que es la fe. Porque sin fe Dios nunca va a actuar en tu vida. Sin fe, sin la gracia de Dios, sin el poder de la fe, Dios no se siente con agrado de poder ayudarte y cumplir esas promesas que Él ha soltado para tu vida y para mi vida. Por eso, queridos hermanos, lo primero que te habla el Espíritu Santo en esta noche es que tenemos que aprender a callar las voces internas que paralizan la fe. Somos de ahí para hacer callar a la esposa. Ay, no me vengas con esto, cállate. A los hijos, calladito. Se queda calladito y le obedece a papá. Pero nunca hacemos callar al que está machacándome la mente y robándome el poder de Dios. Voces internas. Por eso Pablo, queridos hermanos, que era una persona que sí vivía en tribulaciones, era una persona que sí vivía persecuciones, era una persona que tenía problemas por causa del evangelio, usaba palabras de fe para contrarrestar las voces internas negativas. Cuando Pablo se enfrentaba a una situación compleja como la que vivís vos y como la que vivo yo y como la que vive la familia que tenés asentado al lado, Pablo decía esto: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Y qué es lo que había ahí? Una guerra de palabras. Porque el diablo va a atacarte en la mente. El diablo te va a decir no vas a poder. El diablo te va a convencer con esa voz interna. Te vas a morir. Vas a perder tu hijo. Vas a perder tu trabajo. Va a bombardearte de tal manera que vos te sientas mal. Y la única forma de contrarrestar esa voz interna de la mente y del alma es a través de la palabra de Dios. Tenemos que aprender como Pablo. Él contrarrestaba a través de la propia palabra de Dios la voz interna negativa, esa voz que te quiere convencer, esa voz que te quiere atrapar, que vos sos un perdedor, que no servís para nada, que vas a morir de tal cosa. Esos son ataques del infierno. Y el infierno solo se sujeta a Cristo a través de su palabra. Así que amarrealo al que tenés al lado, y si no tenés nadie sentado al lado, un ángel, decirle: voy a empezar a creer en la fe que Dios ha puesto en mi vida. ¿Cuántos dicen amén?
Una mente negativa. Pregúntale al de al lado, ¿sos negativo vos? ¿Cuánto conoce gente negativa? A ver. Sin mirar al de al lado porque lo vas a mandar al frente. Una mente negativa, pesimista, es una persona, queridos hermanos, que nunca va a ver un milagro en su vida. ¿Cuántos necesitan sanidades y milagros aquí? A ver, 4, 5 allá, allá me levantó uno de 2 manos. Eso es bueno. Tenés que empezar a creer. Empezar a creer en el Señor. Vamos a ver algunos héroes de la fe. Hay muchos por estudiar en este maravilloso capítulo de Hebreos, versículo 11, verso 1. Y para este comienzo de esta palabra de la fe yo elegí a Abraham. Vayamos al versículo 11. Fíjense en lo que dice. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Se cree que Sara, queridos hermanos, cuando cayó encinta, por decirlo así, o quedó embarazada de su esposo, tenía aproximadamente entre 80 y 90 años. Podía al que tenés al lado decirle, todavía vos podés quedar embarazada, aleluya. Mirá las chicas de danza, ¿eh? Gloria a Dios. Paso, dice alguna, pero para Dios cuando hay propósito, por más que digas paso, Dios dice sí y es sí. Y recibió fuerza para concebir. Era una mujer de 90 años. Y Abraham tenía aproximadamente entre 100 y 110 años. Imagínate 2 viejos para concebir y para dar a luz un niño. Y dio a luz, dice, y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel con lo que le había prometido. Queridos hermanos, acá hay varias cosas para analizar. Abraham se estaba retrasando esa promesa que Dios le había dicho, porque allá en el libro de Génesis, cuando Dios se le aparece a Abraham y empieza a hablar, le suelta una maravillosa promesa, que de su vida y de su esposa y de su familia, de todo, iba a salir una heredad, que iba a tener hijos y iba a ser un gran pueblo de multitudes y que iba a bendecirlos sobrenaturalmente. Abraham, queridos hermanos, recibió una promesa tan grande. Pero ¿qué es lo que sucedió con Dios? Dios se toma el tiempo para dar y responder las promesas. Porque el problema que tenía Abraham y el problema que tenemos nosotros, que a veces recibimos promesas, pero no estamos acorde a los tiempos de Dios. Y habían pasado muchos años, queridos hermanos, que Abraham había estado esperando esa promesa y aparecieron las voces internas negativas que empezaron a paralizar esa fe. Por eso Abraham se empezó a poner triste, empezó a cuestionar a Dios, empezaron a tener problemas con su esposa porque Sara le decía, no era que Dios te iba a dar un hijo, y como nosotros somos tan buenos con Dios, a veces queremos ayudarlo a Dios. ¿Y qué hizo Sara? Le dio su concubina, su esclava, para que Abraham pudiese tener hijo con la esclava. Cometieron error. Samarrialo, el que tenés al lado, decirle, tenés que esperar los tiempos de Dios. Esperar los tiempos de Dios. Vos y yo no lo podemos ayudar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la mente de Sara, en la mente de Abraham? Empezaron a recibir esas voces internas, esos diálogos negativos. No voy a tener un hijo. De ahí apareció la duda. Apareció, Dios tal vez me habrá mentido. O cuando vos y yo hemos recibido una promesa, queridos hermanos, y la hemos atesorado en el Espíritu. Y a veces pasan 5, 10, 15 años y todavía no vemos el resultado de tal promesa. Empezamos a decirnos, ¿será de Dios?
¿Será Dios que ese día que yo estuve en la reunión y sentí que Dios me habló a mi corazón y yo lo tomé por la fe, que Dios me había prometido la sanidad para tal cosa, o la casa que yo le estoy pidiendo, o el ministerio que yo quiero tener para el Señor, pero han pasado tantos años y Dios todavía no actúa? Y empieza esas voces internas que paralizan a través de los dardos del enemigo, esos diálogos negativos, y nos dice: ¿será de Dios, che? Pero si Dios me lo dijo. Empiezan esas apariciones de duda. No, pero ya estoy viejo. Dios me dijo a mí que le iba a servir en el ministerio y ya tengo 60, 70 años. Empezó a aparecer esas voces internas: mi esposa no tiene edad, esto es imposible. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos recibido palabras de Dios, hemos recibido palabras del Señor, y vos lo has creído en el momento y has sostenido en 1 o 2 años, pero al no venir en los tiempos que nosotros deseamos, como se empieza a desvanecer y empezamos a convencernos que es imposible para Dios? Pero Dios tuvo que accionar como hoy está accionando nuestra vida. Si Dios sabe que un hombre que vio la gloria de Dios, que le preparó el camino al Señor como Juan el Bautista, tuvo duda en su vida, ¿qué más nosotros? Por eso hoy Dios te ha salido al encuentro para hacer reflotar, para hacer nuevamente darle un nacimiento a esas promesas que un día Dios te dijo en una reunión, en una oración, en un ayuno, o en algún momento que vos abriste la palabra de Dios y vos dijiste: esta palabra es para mí. Porque si Dios no activa su poder a través de la fe, queridos hermanos, todo lo que nosotros hemos creído se empieza a desvanecer. Entonces en Hebreos 11:11, lo primero que hacen Abraham, queridos hermanos, es devolverle la fe. Es devolverle que vuelvan a creer en esa promesa. ¿Qué te quiere decir Dios en esta noche? Si vos recibiste algo de Dios, Dios te dice en esta noche: tenés que volver a creer, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Mirad, vamos a analizar el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Queridos hermanos, ¿saben lo que significa esterilidad? No poseer los recursos para darle luz a algo a la vida. Estéril, escasez, algo imposible. Su vientre era estéril, estaba incapacitada para quedar embarazada y dar a luz una vida que iba a ser el heredero de la promesa de Dios. No importa vos lo que tengas. Dios es el Dios de los imposibles. Dios puede ser lo imposible, de lo estéril. Queridos hermanos, con un abrir y cerrar de ojo, nuestro Dios de poder le puede dar vida a eso que está muerto en alguno de nosotros. Él puede hacerlo con su maravilloso poder. Y dice que estaba estéril, y cuando recibió fuerza, recibió fe, recibió poder, dice que ahí recién pudo concebir. Por eso la única manera que puedan nacer esas promesas que Dios nos ha hecho a través del tiempo es a través de la fe. Lo que vemos aquí, queridos hermanos, que Sara y Abraham se conectaron con su milagro a través de la fe. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Necesitas un milagro en tu vida? ¿Un milagro en tu familia? ¿Hay algo que todavía no has logrado? Tenemos que empezar a soltar fe con nuestro corazón, con nuestro espíritu y también con nuestro pensamiento. Cuando estemos con situaciones que están produciendo esterilidad,
soltar la palabra que Pablo nos enseñó tan maravillosamente y decir esto: todo lo puedo. Vamos, decir conmigo: todo lo puedo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él nos da la fuerza. Todo lo podemos. Estás en la situación más compleja, situación familiar, situación económica, situación de la que vos digas que está produciendo intranquilidad y problemas en tu vida. Soltá fe para contrarrestar. Por eso tu mayor enemigo no son los que viven a nuestro alrededor. No es tu pastor, no es tu hermano, no es tu esposa, nuestro esposo. Nuestro mayor enemigo somos nuestra forma de pensar. Es una guerra espiritual. La fe que produjo, queridos hermanos, en Abraham y en Sara, queridos hermanos, produjo el milagro que ellos necesitan. Así que levanta tu mano al cielo, decí conmigo: en esta noche yo suelto fe para recibir el milagro que necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Lo segundo que vemos en la vida de Abraham y en la vida de Sara, la esposa, que eran ya viejitos, la fe impactó directamente en sus cuerpos. Agárrale la mano al que tenés al lado y decirle: la fe sana. ¿Andás medio achacado? Gloria a Dios. La fe puede sanar, queridos hermanos, la diabetes, la hipertensión, puede sanar el cáncer, puede sanar los problemas de los huesos, la fe puede, en el nombre, porque es poder de Dios, es milagro de Dios, puede ponerte los riñones nuevos que necesitas, el hígado nuevo que necesitas. Puede, ¿por qué? Porque la fe, queridos hermanos, impacta directamente en beneficio de los cuerpos. Cuando te empiece a doler algo, cuando te empieza a doler algo del cuerpo, que dices: ¡ay, que me siento mal! Yo a veces conozco aquí hermanos que vienen y dicen: ¡oh, pastor, yo tengo una fe! ¿Cómo anda? Y aquí ando, pastor. Ando más de los huesos. Yo no le digo nada, porque si encima le decía algo se ofenden. Pero vos tenés que hablarle al cuerpo en fe. Decirle: huesos secos, en el nombre de Jesús, sánate. Porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo yo ya he sido sanado. Hermano, y eso empieza a contrarrestar el dolor. Cuando vos soltás fe en tu vida, queridos hermanos, tu cuerpo se impacta de milagros. Por eso vos no tenés que convencerte. Cuando se te empieza a oscurecer la vista, cuando empezás a perder la audición, vos tenés que hablarle a eso en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. No acepto, estoy en contra de esto, porque la fe impacta y rejuvenece al cuerpo. Porque Sara y Abraham eran viejitos y fueron rejuvenecidos por Dios para tener un hijo. Ponele la mano en la cabeza al que tenés al lado, decirle: yo te profetizo en el nombre de Jesús que tu cuerpo va a ser impactado por la fe. Y vamos a estar mejor y vamos a estar sano. ¿Por qué te duele el estómago? ¿Por qué te duele esto? ¿Te duele? Me enfermo de una cosa una semana, me enfermo de la otra, y siempre ando buscando esos pensamientos negativos que alimentan las enfermedades. Estos varones, queridos hermanos, este varón y esta mujer de Dios, cuando recuperaron la fe, fueron impactados con milagros para sus cuerpos. La fe también, queridos hermanos, prevaleció, aunque se tardaba la promesa, aunque esté a 1 año, a 5 años, vos tenés que seguir soltando fe y seguir recordándole a Dios que un día Él te hizo una promesa de tal bendición. ¿Cuánto me dicen amén?
La fe convenció a Abraham, queridos hermanos, que venía su hijo. También la fe, ¿qué significa eso? Empieza a proyectarte en el futuro. Mírale al que tenés al lado y pregúntale, ¿qué vas a querer para el año que viene? Ay, no sé, pastor. Alguna solterona que diga un novio, aleluya, tócala. Queridos hermanos, Abraham le cambió la vida a través de la fe y empezó a mirar hacia adelante. Por algo Dios te puso ojos adelante y no atrás. Pero hay gente que vive con los ojos atrás de la nuca, mirando el pasado y retrocediendo. Sin embargo, las personas de fe, como Abraham, a pesar de ser viejos, de tener de edad avanzada, ellos miraban hacia adelante, anhelaban tener una promesa de tener un hijo para dejar una descendencia. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Cuando vos y yo nos levantamos en fe, empezamos a mirar nuestro futuro. Hay personas que no sueñan con nada. Siempre se ven igual. Si hay algo que a mí no me gusta, que me digan, pastor, usted siempre está igualito. No, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando, quiero que el Señor siga poniéndome los ojos de la fe para mirar, queridos hermanos, el futuro, la herencia, la promesa que Dios tiene para mi vida y para mi familia y para nuestra iglesia. La fe te hace mirar para adelante. En cambio, los pensamientos negativos, esas voces internas que están en la conciencia, que están en la mente, en el alma, queridos hermanos, nos detienen. Vos por fe ya tenés que desarrollar tu futuro a través de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Por eso también la fe tiene un poder de lo que habla el versículo 1, donde dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que produjo en Abraham? Dios lo convenció que venía una herencia, que era su hijo. Una de las cosas que hace Dios para accionar en el milagro es convencerte. Por eso hay una guerra interior en la conciencia. Porque el diablo te va a decir, no lo vas a lograr, no vas a poder. Y el Señor te dice, yo te digo que sí, porque todo lo podés a través de mi fuerza. Todo lo puedo en el nombre de Jesús. Esa guerra. Por eso levanta la mano al cielo y quiero que lo hables en el mundo espiritual. Decirle, se viene un milagro para mi vida. Se viene una promesa cumplida a través de la fe para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor por eso. Vamos al libro de Hebreos, el mismo capítulo que estamos viendo, 11, versículo 13. Mira lo que dice, y vamos terminando. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyeron y saludándolo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Por los que dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. ¿Qué estaba hablando? De los santos, queridos hermanos. ¿Vos sabés que una de la mayor virtud que tenía la iglesia primitiva para un cristiano era morir como mártir? Y nosotros muchas veces nos queremos aferrar de esta vida, a veces con todas nuestras fuerzas. ¿Vos sabés que los primeros cristianos, el deseo principal de ellos era morir como mártir? ¿Qué es un mártir? Morir a alguien por la causa del Señor. Muchos morían quemados. Dice que hay historias como Nerón, que él alumbraba la ciudad con los cristianos crucificados y ardiendo. Y dice que esas personas, mientras estaban muriendo, alababan a Dios, cantaban corinto y alababan al Señor. Y era una honra, queridos hermanos, que a través de ese sacrificio ellos querían
ser engrandecidos por Dios, porque ellos a través de la fe, a pesar de vivir circunstancias tan contradictorias que es la muerte y la persecución, el dolor, etcétera, etcétera, ellos por la fe se veían en esa patria. Queridos hermanos, Dios nos ha dado un poder tan grande, que nos hace mirar más allá de lo natural. Es como decíamos el domingo pasado para los que no vinieron, somos de la patria celestial. Vos ya a través de la fe tenés que imaginarte, porque la fe es imaginación. Los brujos, cuando vos vas a hacer meditación, cuando vos vas a hacer todas esas teorías exotéricas, esas teorías demoníacas, trabajan los principios de Dios, porque la fe es una imaginación por el poder del Espíritu Santo de vos verte donde quiere verte Dios. Por eso siempre yo quiero recalcarte, y en este año he hecho muchas veces esta frase: Dios te llamó a su reino para mejorarte. Dios te llamó a su reino para ayudarte. Dios te ha capacitado con dones, sobre todo de la fe, para que vos te conectes sobre lo sobrenatural de Dios. La iglesia primitiva, queridos hermanos, era una iglesia que se conectaba con milagros y sanidades por la fe. Y Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere también que nosotros podamos, a través del poder del Espíritu Santo, vivir en el poder de la fe. Por eso, para terminar esta palabra que hoy tiene el Señor para nosotros, lo que nosotros tenemos que empezar ahora es empezar a guerrear acá en la cabeza. Y quiero que te analices en la semana. ¿Sos negativo? ¿Cómo reaccionás ante una dificultad o ante un problema? Pregúntale al que tenés al lado. Cuando tenés un problema, ¿te pones a llorar? Tócalo, Señor. Pregúntale al del otro lado, o que el otro te pregunte a vos. Cuando tenés un problema, ¿vivís rezongando? Todos se ríen, che. La única manera, queridos hermanos, de salir victoriosos en el mundo espiritual es creyendo en el Señor. Volvamos al versículo 1 para terminar. Dios habla con un término de realidad, de existencia, pues la fe, la certeza, la convicción, el total convencimiento de lo que se espera. Si vos no estás esperando nada, no tenés fe. Cuando llegues a casa o mañana en la mañana cuando hagas tu devocional, hacete esta pregunta y no te lo olvides. ¿Qué es lo que estoy esperando? Y habla con Dios. Y Señor, mira, espero esto, espero aquello, espero esto, necesito esto, quiero servirte con esto. Porque si no hay una espera, no hay fe. Y la convicción, la total resolución y convencimiento de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de lo que yo no estoy viendo con los ojos naturales, en el tiempo y en el tiempo de Dios y bajo el poder de otro don que es la paciencia, eso llegará a mi vida. Porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Preguntale al que tenés al lado, decirle, ¿vos tenés testimonio? Porque cuando hablamos testimonio, decís, ay, sí, yo me porto bien. No está hablando eso. ¿Sabe cuáles son las personas? La palabra testimonio significa de testigo. Cuando Dios dice, este es un hijo de testimonio, este es un hijo testigo, es un representante de mi reino en la tierra, está hablando a aquellas personas que viven, esperan en la fe. Vos no podés decir yo soy una persona de testimonio en el reino de Dios si no tenés fe y si no estás esperando algo.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está hablando Dios cómo creó el mundo y el universo, etcétera, etcétera. Y termino con esto. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Las personas que también viven y se desarrollan en la fe son las personas que se ofrecen constantemente a Dios para servirle. Por eso la fe es un conjunto de principios. No es solamente decir yo tengo fe en un área. Cuando vos vas conociendo los distintos principios que habla la palabra de Dios y vos empezás a vivir en ese mundo espiritual, es cuando vos empezás a dar testimonio aquí en la tierra que sos una persona de fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Queridos hermanos, el testimonio no es decir yo soy de Cristo, sino que se alcanza en el tiempo. Viste que nosotros los evangélicos hablamos mucho del testimonio. El testimonio en una persona que vive en el reino de Dios y es hijo de Dios, se alcanza en el tiempo a través de la fe del ofrecimiento que nosotros le hacemos día a día a nuestro Dios. Por eso el testimonio, el poder, la unción, hay que trabajarla en el tiempo ofreciéndonos, y Dios ve cuando nosotros alcanzamos ser testigos de Cristo en la tierra. Y dice, cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonios, dice ahí, de sus ofrendas, y muertos aún hablan por ella. Queridos hermanos, una de las cosas que va a hablar por tu vida y que va a hablar por mi vida es lo que yo alcanzo a través de la fe, ofreciéndole a Dios, y eso perpetuamente va a estar en la memoria de Dios y va a hablar el día de mi partida y en el juicio final. Por eso la fe no es solo para alcanzar cosas terrenales. Una de las cosas principales que va a producir en nuestra vida es dar testimonio delante de Dios y de los hombres en el juicio final que yo en la tierra fui una persona de fe, me manejé en la fe y por eso me ofrezco a Dios por la fe. Por eso el diablo te quiere robar tu testimonio. Te quiere convencer que vos no servís para nada, que te vivís equivocando. Esa lucha que tenemos y esas alteraciones de pensamiento que están permanentemente atacando la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojitos. Lo primero quiero que te preguntes: ¿soy una persona que está viviendo en fe? ¿He alcanzado testimonio por la fe? Hacete otra pregunta. ¿Qué es lo que estás esperando? Es clave esto. De eso de lo que esperas, ¿estás convencido o convencida que viene? ¿Que se va a hacer real en el tiempo de Dios? No mires tu esterilidad momentánea.
La esterilidad de Sara la hizo dudar, le hizo tomar malas decisiones. Esterilidad en tu vida significa lo que no tenés, lo que no podés. Pero aunque no puedas, aunque no tengas nada, aunque vos digas que es imposible, Dios te dice, si crees, todo lo vas a poder. Porque para el que cree, todo es posible para Dios. Quiero que le preguntes a Dios si en algún momento Él te soltó una promesa. Y tal vez por estos pensamientos te has olvidado de lo que Dios te dijo en un momento. Créelo. Si soñás con tu familia renovada, con tu familia sana, pídele a Dios que hoy ponga el poder de la fe, la certeza, la convicción de lo que hoy no está viendo, pero que vuelva a florecer bajo el creer en Dios, en el nombre de Jesús. Habla con Él en esta noche. Dios va a suplir a través de la fe todo lo que no tenés en este tiempo. ¿Hay escasez? Tranquilo, te dice Dios. Quiero que seas una persona de testimonio, testigo, y que alcances testimonio delante de mí, como lo hizo Abel por su ofrecimiento a Dios. Gloria al Señor. ¿Estás necesitando un milagro? Suelta fe hoy. ¿Estás enfermo? Por la fe, que tu cuerpo en esta noche sea impactado. ¿Tenés problemas en la familia? Por la fe, que tu familia hoy sea impactada. Oh bendito Dios, gracias. Suelta palabra. Aunque estés en tribulación, aunque tengas muchos problemas, por tu fe verás la mano de Dios. Señor, te damos gracias en este día por tu santa palabra. Te agradecemos porque sabemos que necesitamos del poder de la fe que viene de tu Espíritu Santo. Esa fe, Señor, que nos hace creer para revertir toda situación imposible en nuestra vida. Señor, ayúdanos en este día para limpiar aquellos pensamientos, Señor, que atentan contra nuestra bendición. En el nombre de Jesús, Señor, rechazamos todas aquellas voces internas de maldición que producen diálogos negativos en nuestra vida. Esas voces que paralizan la fe, anestesian tus promesas. Señor, danos palabra para contrarrestar las voces internas negativas. Porque hoy creemos que todo lo podemos lograr en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Reprendemos al maligno que nos miente.
Reprendemos al maligno que no ha querido convencer que es imposible que tú hagas milagros en nuestra vida. Y creemos por el poder de la fe que tú hoy, Señor, nos das la victoria. Gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Vayan subiendo, chicos. Voy a ser locutor. ¿Qué le pediste a Dios por la fe? Restaurar la familia. Espectacular. ¿Qué le pediste a Dios por la fe? Trabajo. ¿Qué le pediste a Dios por la fe? No te rías. Cosas espirituales. ¿Qué le pediste a Dios por la fe? Sanidad. ¿Vos creés que Dios puede impactar tu cuerpo como Sara? Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios impacta tu vida. En el nombre de Jesús. Por tu fe, estás recibiendo impartición divina. ¿Qué le has pedido a Dios por la fe, hijo? Por la salud de mi Señor. ¿Vos lo crees? Sí, lo creo. Padre mío, en el nombre de Jesús, este cuerpo hoy está siendo impactado, sanado, rejuvenecido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toda mentira del diablo que haya soltado sobre la vida de tu hija, convenciéndola, Señor, de esa enfermedad, hoy yo la cancelo y la hago libre por el poder de la sangre de Jesucristo, la sangre que sana, la sangre que libera. En el nombre de Jesús, bendigo esta tierra estéril para que tú le des vida y vida en abundancia. Oh, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Pídele a Dios. Pídele al Señor. Para Dios no es nada imposible. Gloria al Señor. ¿Qué le has pedido a Dios, hijo? Que vuelvan mis hijos al camino del Señor. Hermosa. Gloria al Señor. Créelo. Agárrale la mano a tu esposa. ¿Qué le has pedido al Señor? Sanidad para mi cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, impacta con sanidad. Restaura, Señor, todo lo que esté averiado, todo lo que esté, Señor, enfermo. Así como impactaste con tu poder, Señor, a través de la fe en el cuerpo de tu sierva, hazlo hoy, en el nombre de Jesús. ¿Qué le has pedido, hijo, hoy? La fe como un grano de mostaza. Bien. Su voluntad en nosotros. Gloria al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, acrecienta esa fe, Señor. En el nombre de Jesús. Para que sea algo grande en el poder del Espíritu Santo, Señor. Milístralo, Señor. Oh,